¿Cómo estás hoy? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Historias Nunca Contadas. Para continuar con la historia de ayer, hoy les traeremos la siguiente historia misteriosa. Preparémonos para comenzar la historia de hoy. La vida de Rogelia, que transcurría tranquila junto a su marido, Nicolás, y sus dos hijos, un niño de 9 años y una niña de 7, de repente dio un vuelco hace unos años. Mi esposo es una persona trabajadora, se ocupa de la agricultura, cultiva y comercializa frutas con exportadores. Todo iba bien hasta que Nicolás empezó a cambiar inexplicablemente. Es callado, distante y a menudo llega tarde a casa por motivos vagos. Al principio pensé que tenía dificultades en el trabajo porque el mercado de la fruta estaba bajando de precio y encontrar una salida era cada vez más difícil. Como estoy ocupada cuidando a mis hijos y cuidando la casa, decidí contratar una empleada doméstica. Aunque mi madre siempre me advirtió que no trajera extraños a la casa, especialmente cuando estaban ausentes, decidí contratar a la señora Dolores, una mujer de mediana edad conocida por ser limpia, diligente y responsable. La aparición de Dolores accidentalmente se convirtió en el catalizador de extraños acontecimientos posteriores. Nicolás se volvió cada vez más frío con su familia. A menudo se enoja, critica la comida e incluso nos dice palabras duras a mí y a los niños. Lo que es más aterrador son los extraños sonidos que emite mientras duerme. Era un ronquido intermitente, mezclado con gritos espeluznantes, como el gorjeo de un pájaro en lo profundo de la garganta. Tanto mi hija como yo lo escuchamos, pero Nicolás lo negó rotundamente. También se quejaba del fuerte hedor que había en el dormitorio, pensando que era mi olor, aunque ni mis hijos ni yo podíamos oler nada. Una mañana, mientras doblaba la ropa, noté que la camisa de Nicolás olía raro, una desagradable mezcla a café y fruta podrida. Curiosamente, solo su ropa tiene este olor. Los misteriosos cambios de mi marido, los sonidos espeluznantes y los olores misteriosos me hicieron sentir preocupada, insegura y sospechosa de que algo turbio estaba pasando. ¿Está involucrada la señora Dolores en estos extraños sucesos? Comencé a preguntarme y buscar respuestas. Nicolás empezó a quejarse del dinero, diciendo que no tenía suficiente para gastar, mientras que cada pocos días salía a bares con amigos. La señora Dolores todavía viene a ayudarme con regularidad, a veces planchando y charlando conmigo. Ella era unos años mayor que yo, así que pensé que podría darme un consejo. Inesperadamente, su consejo me hizo actuar precipitadamente. Ella me instó a no permitir que mi esposo me menospreciara, a concentrarme en mí y en los niños, no servirle, simplemente gastar libremente. Hice lo que ella decía, descuidé las tareas del hogar y gasté como Nicolás, pero el sentimiento de culpa aún persiste. A veces preparo sus platos favoritos y limpio la casa, pero a Nicolás no parece importarle en absoluto. Me preocupé y fui a preguntarle a su amigo, pero Silvestre, ese amigo, dijo que no sabía qué le pasaba a Nicolás. Mi instinto me dijo que estaba ocultando algo. Mi hijo empezó a tener problemas respiratorios. Le faltaba la garganta. Incapaz de soportar los extraños sonidos de mi marido mientras dormía, me trasladé a la sala de estar cerca de la habitación de mi hijo. De vez en cuando todavía escucho su voz, y cuando miro por la puerta, descubro que mi hijo también tiene los mismos síntomas. Duerme con la boca abierta, los ojos bien abiertos. El médico diagnosticó una alergia, posiblemente causada por el jabón o el clima, pero cambiar los productos químicos de limpieza no mejoró la situación. Una mañana, mientras esperaba que Nicolás regresara, lo oí vomitar afuera. Unos segundos más tarde se oyeron débiles gemidos. Dudando un poco, abrí la puerta. Nicolás estaba acurrucado, con las manos en el suelo y la espalda arqueada. Rápidamente lo ayudé a levantarse. Estaba temblando, las lágrimas brotaban de sus ojos y un líquido oscuro como café fluía por la comisura de su boca.
Insistió en que no bebió nada inusual, que simplemente se quedó y habló con algunos trabajadores. Rápidamente lo llevé al médico, dejando a mis 2 hijos durmiendo en casa. En el camino, vomitó repetidamente un líquido negro y viscoso. Se llevó las manos a la boca y dijo que sentía como si algo le subiera a la garganta. Tuvimos que detener el auto al costado de la carretera y él se arrodilló nuevamente. Su boca emitía sonidos extraños como cuando dormía. Después de casi 1 hora de lucha, llegamos a la clínica. Llamé a mi suegra y le aseguré que todo estaba bajo control y que me comunicaría con ella de inmediato si había alguna emergencia. El médico le pidió a Nicolás que permaneciera en el hospital en observación, porque su estado era bastante grave, posiblemente una infección por alergia o intoxicación alimentaria. Tuve que regresar porque no podía dejar a mis 2 hijos pequeños solos en casa. De camino a casa, la preocupación por mi marido seguía atormentando mi mente. Pero ocurrió otro incidente extraño. Mientras conducía por un camino de tierra desierto, en la noche tranquila, de repente, un hedor indescriptible entró en mi nariz, como si algo se estuviera descomponiendo. Al principio, pensé que era el cadáver de un animal al costado de la carretera, pero cuando bajé la ventanilla del auto, el olor aún persistía, volviéndose cada vez más fuerte. Aún más horrible, me di cuenta de que el mal olor provenía de mi propio cuerpo. Un olor a pescado, espantoso, como el olor a carne podrida. Las náuseas aparecieron, pero me obligué a conducir a casa. También empezó a atormentarme un fuerte dolor de cabeza, como si alguien me golpeara la cabeza con un martillo. Cuando llegué a casa, me bajé del coche en estado de shock y aturdido. Ni siquiera respirar aire fresco puede disipar el olor desagradable. Los 2 niños duermen juntos en la cama de la hija. Tal vez se despertaron y no vieron a nadie, así que se asustaron y se fueron a dormir juntos. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno antes de ir al hospital, entró mi hijo. Le pregunté por qué durmió anoche en la cama de su hermana. Él respondió adormilado que su padre lo había llevado. Me quedé atónito. Nicolás está en el hospital. ¿Cómo es posible?, pregunté de nuevo. El niño contó con indiferencia que su padre le puso la mano en el hombro. Su voz era muy suave, su mano estaba fría. Una corriente fría recorrió mi columna. Nicolás estuvo hospitalizado durante 3 días. El dolor de cabeza y las náuseas disminuyeron gradualmente, pero no quería en absoluto volver a casa. Solo pensar en regresar a esa casa le hacía sentir pánico, atrapado, como si una fuerza invisible lo estuviera deteniendo. No me atrevo a contarte lo que dijo mi hijo. Cuando regresaba, Nicolás siempre se encontraba en un estado de inseguridad y malestar. Dijo que algo lo inquietaba y preocupaba. El negocio también decayó estrepitosamente. Los clientes se fueron uno por uno, a pesar de que él intentó retenerlos. La mala suerte parece seguirlo. Su cuerpo siempre está caliente, incluso sentado en una habitación con aire acondicionado. Por las noches tenía dificultades para dormir. Sufría constantemente parálisis del sueño y sentía como si alguien lo estrangulara y le clavaran agujas en los ojos. Una noche gritó mi nombre con delirio. ¿De dónde salió ese grito? Encendí la luz, lo miré con expresión aterrorizada, mis manos agarrando mi cabeza, mis ojos mirando fijamente al vacío. Dijo que escuchó llorar a un bebé, mientras que yo solo escuché el canto de los grillos. Su postura, sentado, erguido e inmóvil, me provocó escalofríos. No solo eso, los 2 niños también empezaron a temer y a distanciarse de su padre. La pequeña, que estaba muy apegada a su padre, ahora no se atreve a acercarse. Los hijos dicen que los ojos de su padre les asustan. Una atmósfera lúgubre y pesada envolvió a mi familia. Me pregunto por el distanciamiento de mis 2 hijos con Nicolás. Son demasiado jóvenes para comprender la situación de su padre. Como Nicolás está enfermo, tengo que pedirle a la señora Dolores que haga más tareas del hogar. No solo lava la ropa, también limpia,
cocina e incluso cuida de mi marido. Confío plenamente en ella, sin ninguna duda. Pero entonces las advertencias de mi madre por teléfono seguían sonando en mis oídos. Empecé a castigarme por mi credulidad. La señora Dolores es la única persona que me ayuda en momentos difíciles, además de mi hermana, quien también tiene su propia familia, por lo que no puede mantenerla regularmente. Nicolás está cada vez más débil, queriéndome siempre a su lado. Tenía miedo de irse en mi ausencia. Al pensar en la escena de un gallo criando a sus polluelos, siento aún más dolor. Entonces, una tarde escuché la historia de la señora Dolores de boca de Fito, un empleado de Nicolás. Dijo que se rumoreaba que la señora Dolores era una bruja y que todas las familias para las que trabajaba tenían mala suerte. Contó el caso de una anciana sana que murió repentinamente de un paro cardíaco unos meses después de que Dolores acudiera a ayudar. Aunque la señora Dolores todavía es amada por todos y siempre parece amable y acogedora, los rumores se difunden rápidamente. Estaba en shock y no pude descansar en toda la noche. Dolores está relacionada con las cosas extrañas que le suceden a mi familia. Entonces recordé las palabras de mi hijo. Dijo que la señora Dolores le dio un polvo gris, dulce como el azúcar, para que se lo pusiera debajo de la lengua. Mi corazón se hundió. Un mal presentimiento surgió en mi corazón. Siguiendo el consejo de mi madre, comencé a registrar la casa. Debajo del fregadero encontré un pequeño paquete envuelto en tela, con pasto seco y huesos rotos dentro. Rápidamente lo tiré, sintiéndome disgustado. Empecé a tirar todo lo que Dolores había tocado alguna vez, desde utensilios de cocina hasta sábanas. Una tarde, sostenía a mi hija en mis brazos y las lágrimas corrían por mi rostro. Me siento estúpido por poner mi confianza en el lugar equivocado. La señora Dolores siempre mostró cariño y preocupación por mi familia, pero el miedo, la confusión y el desamparo surgieron, haciéndome incapaz de contener mis emociones. El miedo a perder a mi marido y el impacto en mis hijos me hizo investigar frenéticamente sobre Dolores. Lo que escuché de vecinos y conocidos me hizo estremecer aún más. Nadie esperaba que esta mujer gentil y amable fuera la causa de una serie de desgracias que afectaron a las familias para las que trabajaba. Desesperada, acudí a un herbolario con la esperanza de encontrar respuestas que los médicos no podían darme. Pero entonces, unos días después, llegó la noticia. Dolores fue encontrada muerta en la orilla del río. Se rumorea que la gente está animada. Algunas personas piensan que fue un accidente, otras dicen que es una venganza, otras hablan de fantasmas merodeando a lo largo del río, gritos que resuenan en la noche. Los rumores hacen que la muerte de la señora Dolores sea aún más misteriosa y aterradora. Algunas personas dicen que estuvo involucrada con fuerzas oscuras y que sufrió represalias. Cualquiera que sea la verdad, su reputación ha quedado completamente arruinada. Aunque confundido, decidí ir al herbolario. El estado de Nicolás empeoró. Estaba demacrado y marchito, como si una criatura invisible lo estuviera royendo desde adentro. Su respiración era pesada e intermitente. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad grave, pero sentí una fuerza oscura rodeándonos. Entonces llegó ese terrible momento. Una mañana temprano, mientras estaba sentado junto a la cama del hospital, la oscuridad en la habitación de repente se hizo más espesa y el aire se volvió viciado. Sentí dificultad para respirar, como si una mano invisible presionara fuertemente mi pecho. Se extendió un aire frío y aterrador, completamente diferente al frío de la noche. Sentí como si alguien estuviera sentado a los pies de la cama, observándonos en silencio. Un peso oscuro envolvió la habitación. La mano de Nicolás, que sostenía con fuerza mi mano, se soltó de repente. La fuerza vital dentro de él desapareció como polvo. Tenía los ojos muy abiertos, sin vida. La conexión entre nosotros se ha cortado. El grito se ahogó en mi garganta.
El frío glacial penetró en mi piel, helándome el alma. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero no podía hablar. Me dejó atrás, dejando a los niños solos. Durante esos días de sufrimiento extremo, la imagen de Dolores siguió atormentándome. Me pregunto si su cálida sonrisa alguna vez será real. ¿Hay alguna señal que haya pasado por alto? ¿Cómo podría una persona tan aparentemente amable hacer cosas tan crueles? Esa contradicción me atormenta, imposibilitándome calmarme. Su amabilidad es solo una tapadera perfecta para ocultar una naturaleza cruel. Desde entonces, ya no me atrevo a confiar en nadie. El dolor de la pérdida y la traición ha construido un muro invisible que me separa del mundo exterior. Siempre estoy alerta y en guardia, sin atreverme a bajar la guardia, porque la herida es demasiado profunda y difícil de curar. Desde entonces, ya no me atrevo a confiar en nadie. El dolor de la pérdida y la traición ha construido un muro invisible que me separa del mundo exterior. Siempre estoy alerta y en guardia, sin atreverme a bajar la guardia, porque la herida es demasiado profunda y difícil de curar. Siempre recuerdo lo que me decía mi abuela. Las hermanas no deben permitir que sus maridos traigan otras mujeres a la casa. Ese consejo parecía lejano, hasta que Sofía, mi cuñada, vino a pedir refugio. Mi esposa me explicó que Sofía estaba teniendo problemas emocionales y necesitaba un lugar temporal donde quedarse. También dijo que Sofía cree en la santería, una religión popular que combina el catolicismo y los rituales africanos. Una oleada de inquietud me atravesó, pero traté de alejarla. Mi familia es católica y la santería siempre ha sido algo extraño y misterioso. Desde el primer día, la presencia de Sofía creó un ambiente extraño en la casa. Una fuente indescriptible de energía se deslizó por todas partes. Su forma de moverse, sus ojos escrutadores, todo rezuma misterio. Intenté ignorarlo, pero el sentimiento de inseguridad persistía en mi corazón, especialmente por la noche. La primera semana empezaron a aparecer cosas inusuales. Durante el día, Sofía es sociable y alegre, pero por la noche las cosas se vuelven diferentes. Pequeños ruidos, pasos cautelosos, me despertaron en mitad de la noche. Al principio pensé que era el sonido del viento, el sonido de la madera vieja crujiendo, pero luego me di cuenta de que los sonidos eran constantes, decididos, como si alguien se estuviera moviendo por la casa. Una noche, cuando iba a buscar agua, vi a Sofía parada inmóvil en medio de la sala, mirando hacia el jardín, con la postura rígida como una estatua de piedra. No quería molestarme, así que me fui silenciosamente, con el corazón cargado por una vaga preocupación. La sensación de inseguridad es cada vez más evidente. Lo extraño es que mi esposa parece no saber nada. En otra ocasión vi a Sofía parada en la cocina, con las manos ligeramente apoyadas en la mesa, la mirada perdida y la respiración acelerada, como si estuviera hipnotizada. Esta vez me acerqué, intentando no hacer ningún ruido. Cuanto más observaba, más sentía que algo no estaba bien. Decidí que no podía dudar más y hablaría con mi esposa a la mañana siguiente. Estaba preparando café, preguntándome si debía contarle a mi esposa las extrañas acciones de Sofía o no. Mi esposa, Honor, notó mi expresión tensa e inmediatamente preguntó. Después de un momento de vacilación, le conté que había visto a Sofía parada inmóvil en la cocina en medio de la noche. Ella no hizo nada, solo permaneció en silencio. Parece muy extraño, como si algo estuviera mal, dije. Honor intentó encontrar una explicación. Tal vez tenga insomnio. Ha estado pasando por muchas cosas últimamente. Pero no se trata solo de insomnio. La forma en que se paraba, la mirada en sus ojos, era como si no fuera ella misma, respondí. Honor dejó la taza de café sobre la mesa y me miró con expresión escéptica y cansada. Estás exagerando. Sofía siempre ha sido un poco excéntrica, pero no creo que sea nada grave. Está pasando por un momento difícil y necesita tiempo para calmarse.
Admito que durante el día Sofía es completamente normal. Charla, hace tareas domésticas y se integra con la familia. Es el contraste entre el día y la noche lo que me confunde. Una noche, mientras dormía, el sonido de un vómito proveniente del baño me despertó sobresaltado. Honor también se despertó, luciendo preocupada. Corrimos al baño. La puerta se abrió levemente. Una luz tenue reveló la imagen de Sofía inclinada sobre el inodoro, con los hombros temblando. Honor corrió rápidamente hacia su hermana, la ayudó a llegar al fregadero y le preguntó amablemente. El rostro de Sofía estaba pálido y cubierto de sudor, pero aún así intentó sonreír débilmente. Estoy bien. Debo haber comido algo. No es nada grave. Aunque le temblaba la voz, Sofía insistió en que estaba bien y rechazó nuestra ayuda. Pero había algo en sus ojos apagados y en su sonrisa forzada que me hizo sentir incómodo. Ella parece estar ocultando algo. Si necesitas algo, llámanos, dije, tratando de actuar con calma, pero incapaz de ocultar mi ansiedad. Gracias, pero estoy bien. Solo necesito descansar un poco, respondió Sofía distante. Al regresar a la habitación, mi esposo y yo nos sentamos en silencio en la cama, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Te parece extraño?, yo pregunté. Honor suspiró. Bueno, es un poco extraño. Parecía demasiado tranquila para alguien que acababa de vomitar, pero no quiero especular. Una sombra de duda empezó a cubrir mi mente. Tal vez ella simplemente está ocultando sus verdaderos sentimientos. No quiere que nos preocupemos, respondí, aunque todavía estaba un poco preocupada. La sonrisa forzada y los ojos apagados de Sofía todavía me persiguen. Apagamos las luces, pero la sombra oscura del reciente evento todavía flotaba en el aire. Unos días más tarde, todo parecía tranquilo otra vez. Mi esposo y yo tratamos de vivir con normalidad, pero el sentimiento de inseguridad aún persiste. Intercambiamos miradas preocupadas, como si ambos tuviéramos el presentimiento de que algo malo estaba por suceder. Una noche, mi esposa escuchó un ruido extraño. Me sacudió para despertarme susurrando: «Parece que Sofía está hablando sola». Al principio no oí nada, solo el sonido de nuestra respiración constante en la noche tranquila. Pero entonces una suave voz susurrante llegó desde la habitación de Sofía. Mi esposa me miró con los ojos muy abiertos. «Está hablando sola». Me levanté con cautela de la cama y caminé hacia la habitación de Sofía. Al detenerme en la puerta, escuché un susurro monótono, como si estuviera recitando una oración. El tono era monótono, casi hipnótico. No pudimos distinguir las palabras, pero el tono extraño me puso la piel de gallina. ¿Deberíamos hacer algo?, pregunté, sintiéndome nerviosa. Mi esposa negó con la cabeza. No quiero asustarla. Quizás estaba rezando según el ritual de la santería. Aunque no creí completamente la explicación de mi esposa, volví a la cama, pero el sentimiento de inseguridad aún persiste. Unas horas más tarde, me desperté de nuevo. Esta vez, los susurros desde la habitación de Sofía ya no eran suaves. Me acerqué sigilosamente a la puerta, y luego me quedé helado cuando escuché otra voz, profunda y ronca, respondiendo al susurro de Sofía. Mi corazón latía con fuerza. No puede haber nadie más en la casa ahora mismo. Las dos voces se entremezclaron formando un extraño diálogo. La segunda voz parecía hacer una pregunta y Sofía respondió. El miedo brotó dentro de mí. Intenté encontrar una explicación razonable, pero no pude. ¿Será que Sofía está hablando por teléfono? Pero ambas voces eran igualmente claras y sonaban en la misma dirección. Volví a la cama y sacudí a mi esposa para despertarla. Sofía vuelve a hablar sola, pero esta vez alguien le respondió. Mi esposa se levantó de un salto con cara de pánico. ¿Qué dijiste? ¿Alguien le responde? ¿Qué quieres decir? Ve, escúchate tú mismo, le dije arrastrando a mi esposa hasta la habitación de Sofía. Pero cuando llegamos, los susurros se habían calmado. Solo quedaba el sonido del viento susurrando fuera de la ventana.
Mi esposa me miró con expresión confusa y sospechosa. Nada. Pero juro que lo escuché, afirmé con la voz temblorosa. Un vago miedo empezó a invadir nuestras mentes. Tal vez solo está cansada, no quiere preocuparme, respondió Honor, pero su voz también estaba llena de vacilación. La falsa calma y la sonrisa forzada de Sofía nos inquietaron a todos. Apagamos las luces, pero la ansiedad seguía ahí. Pasaron unos días y todo pareció volver a la normalidad. Pero el sentimiento de inestabilidad aún persiste en nuestros corazones. Cada mirada que intercambiaron exudaba ansiedad, como si ambos estuvieran esperando que sucediera algo. Entonces, una mañana, durante la cena, Sofía de repente anunció que se iba. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados y resignados. La voz era suave, casi resignada. Creo que es hora de que me vaya. Las palabras de Sofía fueron como una piedra arrojada a un lago en calma. Mi esposo y yo quedamos atónitos e intercambiamos miradas de sorpresa. ¿Por qué te fuiste tan de repente? Honor preguntó preocupada. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Si necesitas algo, dímelo. Sofía esbozó una débil sonrisa, pero sus ojos no eran alegres. Necesito un cambio de ambiente. No quiero quedarme más aquí. Claramente algo hizo que Sofía quisiera irse. Pero lo que más me llamó la atención fueron las marcas de color rojo oscuro en su cuello, justo debajo del cuello, como si algo la hubiera arañado. Intenté no mirarla fijamente, pero el cansancio y las heridas de Sofía me preocupaban muchísimo. ¿Estás bien?, yo pregunté. Sofía me miró. Una luz incomprensible pasó por sus ojos. Yo tampoco lo sé. Últimamente no he dormido bien, pero estarás bien. Después de que Sofía entró a la habitación a empacar sus cosas, mi esposa preguntó, ¿crees que pasa algo? Yo tampoco lo sé. Sofía suele ser discreta, pero últimamente parece que esconde algo, respondí. Las marcas en su cuello, la mirada cansada en el rostro de Sofía, todo me hizo sentir inseguro. Quería preguntar más, pero tenía miedo de la respuesta. Esa noche no pude dormir. El silencio de la casa se volvió opresivo y aterrador. Mi esposa también estaba inquieta. A la mañana siguiente, Sofía se marcha. Abrazó a mi esposa y le susurró algo al oído. Luego me abrazó y nos agradeció a mi esposa y a mí por su ayuda. La vimos desaparecer. Sus pasos eran pesados y lentos, como si llevara una carga invisible. Intenté volver a mi trabajo diario, pero la imagen de Sofía y las heridas en su cuello seguían atormentándome. No puedo estar seguro. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, mi esposa me preguntó, ¿aún estás despierta? ¿Crees que Sofía estará bien? Eso espero, respondí con el corazón lleno de dudas. Ambos sabíamos que algo andaba mal, pero ninguno quería afrontarlo. Aunque Sofía se había ido, la sensación de inseguridad persistía, como si una sombra invisible aún acechara en la casa.